Siempre creí que el nacimiento de un nieto era el momento más puro de la vida. Ese instante en que una madre se convierte en abuela y todo el sacrificio de los años se transforma en ternura. Soñaba con escuchar su primer llanto, con ver sus manitas pequeñas, con sentir que mi familia seguía creciendo. Pero ese día, mi propio hijo me echó del hospital. Mi esposa no te quiere aquí, mamá. 5 palabras que me arrancaron el alma en el momento que debía ser el más feliz de mi vida. Yo solo quería vivir el día más especial para una abuela, y terminé en la calle, bajo la lluvia, con el corazón roto. Y si crees que mi historia termina ahí, llorando frente a las puertas del hospital, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a darte una lección que jamás vas a olvidar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si alguna vez sentiste que te humillaron sin razón, suscríbete para acompañar cada capítulo de esta historia, porque es la historia de muchas madres como yo. Mi nombre es Carmen Álvarez, tengo 72 años, y fui enfermera durante más de 40 años en un hospital público de Madrid. Crié sola a mi hijo, Pablo, con el orgullo de una mujer que nunca se rindió. Creí que el amor de una madre era eterno. Pero ese día entendí que, a veces, el amor más puro también puede ser despreciado. Desde que salí de casa esa mañana sentía una mezcla de nervios y ternura. Llevaba en los brazos un ramo de lirios blancos y una manta de algodón que mandé bordar con el nombre que ellos habían elegido para la niña. El hospital era tan elegante que parecía un hotel boutique. Mármol claro, música suave en el lobby y ese olor a flores caras que solo se percibe en lugares donde el lujo es parte del aire. Caminé despacio, mirando los cuadros modernos de las paredes y sintiendo el orgullo de haber pagado esa habitación donde nacería mi nieta. Al llegar al 5º piso, el pasillo estaba lleno de luz cálida y silencio. Reconocí la suite que había reservado con meses de anticipación, la más amplia, con vista al jardín interior, sábanas de lino importado y servicio personalizado. No imaginaba que justo frente a esa puerta viviría la humillación más dura de mi vida. Vi salir a Pablo con expresión tensa, sin brillo en los ojos. Pensé que venía a abrazarme, pero en cambio, me detuvo con una frase que me atravesó el alma. «Mamá, Lorena no te quiere aquí». Al principio creí que no había escuchado bien. Sonreí, esperando que se explicara, pero su silencio lo dijo todo. Lo vi evitar mi mirada, apretar las manos, respirar hondo antes de repetir lo mismo. Sentí que me faltaba el aire. Quise preguntarle por qué, recordarle que yo había pagado cada detalle de ese parto, desde la suite hasta la cuna de diseño. Pero las palabras no me salieron. En lugar de eso, solo lo miré, esperando que se arrepintiera, que dijera que era un malentendido. «Nada. Por favor, mamá, hazlo por ella. Está muy nerviosa». Su tono era frío, casi ensayado. Y entonces entendí que no había lugar para mí ahí dentro. El pasillo se volvió enorme, el ruido de los monitores se mezcló con un silencio que dolía. Me quedé quieta, abrazando mis regalos, sintiendo que todo mi cuerpo se encogía dentro de esa ropa nueva que había comprado especialmente para esa ocasión. En los bolsillos aún traía la tarjeta de crédito con la que había cubierto el depósito del hospital. Y por primera vez, esa tarjeta me pesó más que cualquier deuda. Él volvió a entrar sin decir adiós. Vi cómo cerraba la puerta con una lentitud cruel, girando la llave desde dentro. Escuché el clic metálico y supe que acababan de cerrarme el paso a mi propia familia. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Todo en mí se volvió piedra, la garganta, las manos, la mirada. Una enfermera pasó junto a mí y fingió no ver mis ojos húmedos. Fue la primera vez que me sentí invisible. No sé cuánto tiempo me quedé parada frente a esa puerta. Sentía el perfume caro de Lorena flotando en el aire, una mezcla de vainilla y rosas que me mareaba. Detrás de la pared escuché un murmullo, una risa apagada, y luego nada más. Cerré los ojos para contener las lágrimas, pero una se escapó. Cayó sobre el piso brillante, y el reflejo del mármol me devolvió la imagen de una mujer derrotada. Era yo. Caminé hacia el ascensor en silencio, con la cabeza baja, intentando no tropezar con mi propio orgullo. En cada paso se me venían a la mente las veces que lo ayudé, cuando perdió su empleo,
cuando le pagué su posgrado con los ahorros de mi cuenta conjunta, cuando vendí mis joyas para que tuvieran una boda de ensueño. Todo eso parecía haber desaparecido en un solo instante, borrado por una frase. Mi esposa no te quiere aquí. Me dolió más que cualquier traición. El ascensor bajó lento. Al salir al lobby, vi a otras familias abrazarse, recibir llamadas, sonreír. Yo caminé entre ellos con una calma que no era mía, sosteniendo las flores que nadie quería y la manta que nadie tocaría. Afuera llovía. El vidrio empañado del ventanal me devolvía una versión de mí misma que no conocía, frágil, vacía, desubicada. Me senté en uno de los sillones de cuero y respiré hondo, tratando de entender en qué momento había dejado de ser necesaria. La recepcionista me miró desde su escritorio con lástima. No dije nada. Solo apoyé la cabeza en el respaldo, cerré los ojos y dejé que el sonido de la lluvia cubriera todo. Entre los relámpagos, juré en silencio que no volvería a ese lugar hasta recuperar lo único que ellos me habían arrebatado, mi dignidad. La lluvia seguía cayendo cuando crucé las puertas del hospital. El aire olía a tierra mojada y a perfume caro, una mezcla que me hizo pensar en lo absurdo que era llorar en un lugar tan lujoso. Afuera había un pequeño jardín con esculturas modernas y bancas de hierro forjado. Me senté en una de ellas, cuidando que el agua no manchara mi bolsa de cuero. Todo lo que me rodeaba tenía elegancia y brillo, pero yo sentía que estaba hecha de sombra. Me dolía el cuerpo entero, como si cada músculo recordara la humillación de ese momento. No podía creer que mi propio hijo me hubiera cerrado la puerta. Apreté el ramo contra mi pecho. Las flores ya estaban empapadas, pero no me importó. Vi pasar a una pareja joven que entraba al hospital tomados de la mano. Ella sonreía, él la protegía del agua con su saco. Y entonces lo entendí. Nada duele tanto como mirar el amor ajeno cuando uno acaba de perder el suyo. Pensé en Pablo de niño, en cómo se aferraba a mi falda cuando tenía miedo, en cómo me decía que nunca me dejaría sola. No sabía en qué momento ese niño se había convertido en un hombre capaz de dejarme bajo la lluvia. El frío me caló los huesos. Busqué refugio bajo el toldo del restaurante elegante frente al hospital. A través del ventanal, vi gente desayunando en mesas de mármol con tazas de porcelana y pan recién horneado. El contraste me golpeó. Ellos celebraban la vida, y yo apenas intentaba sostener la mía. Pedí un café, no por gusto, sino por tener algo caliente entre las manos. El mesero me observó con discreción, quizá notó mis ojos hinchados, pero no dijo nada. Agradecí su silencio, era mejor que la compasión. Mientras el vapor del café me empañaba los lentes, recordé cada peso que había invertido en ese parto. Las transferencias que hice desde mi cuenta, las conversaciones con la agencia de viajes que me ayudó a reservar la habitación más exclusiva. Todo eso lo hice pensando que, al menos por una vez, me sentiría parte de algo. Ahora, ese esfuerzo me parecía un absurdo. ¿De qué sirve dar tanto cuando nadie ve el valor de lo que entregas? ¿Por qué confundí amor con obligación? Me quedé un rato mirando la lluvia golpear los cristales del restaurante. Pensé en volver a casa, pero no tenía fuerzas. No quería enfrentar el silencio de mi sala, ni mirar los muebles que tantas veces limpié soñando con tener a mi familia reunida allí. Recordé la última vez que Pablo comió conmigo. Había llegado con Lorena, y yo preparé su platillo favorito. Ella apenas probó la comida, él apenas me habló. Ya entonces algo se había roto, pero yo no quise verlo. El amor, cuando es de madre, a veces también es ciego. Decidí llamar a Pablo. Marqué su número 3 veces, pero no contestó. La cuarta vez, me respondió con voz cansada: «Mamá, no vuelvas hoy. Lorena está muy sensible». No dijo lo siento, ni te amo. Solo eso. No vuelvas. Fue como escuchar mi condena. Cerré los ojos y sentí el calor del café tornarse amargo. En ese momento supe que ya no era su prioridad. Ni siquiera su recuerdo parecía dolerle. Guardé el teléfono en mi bolso y pagué la cuenta con una tarjeta que me tembló al sostener. Me quedaban fondos, claro, pero esa cuenta era algo más que dinero. Era mi independencia. Siempre trabajé para no depender de nadie, para que mi dignidad tuviera respaldo en números, no en promesas. Mientras firmaba el recibo, pensé que quizá había llegado el momento de usar ese poder de otra forma. No para ayudar,
sino para recuperar mi lugar. Cuando salí del restaurante, la lluvia había parado. El cielo se veía gris, como si me imitara. Caminé sin rumbo, sin paraguas, hasta el estacionamiento. El reflejo de los autos mojados me mostró el rostro de una mujer cansada, pero no derrotada. Y aunque me dolía admitirlo, algo dentro de mí comenzó a moverse. Una semilla de rabia, de orgullo, de claridad. No sabía qué haría con ella, pero sentí que no la dejaría morir. Esa noche dormí poco. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando el eco de esas palabras. Mi esposa no te quiere aquí. Las repetí una y otra vez hasta que dejaron de doler y empezaron a despertar algo más profundo. No era venganza. Era necesidad. La necesidad de hacerme ver, aunque fuera por última vez. No sé en qué momento la lluvia se detuvo, pero el frío siguió dentro de mí. Caminé hasta el coche despacio, arrastrando los pies como si el suelo pesara más que mi cuerpo. No podía dejar de pensar en los años que pasé luchando para que a Pablo no le faltara nada. Todo lo que tengo, todo lo que construí, está marcado con su nombre. Cada cuenta, cada préstamo, cada sacrificio. Recordé las veces que vendí cosas queridas para cubrir sus gastos, incluso aquel reloj de oro que fue de mi padre. Lo hice sin dudarlo, con amor. Y hoy ese amor me costaba más caro que cualquier deuda bancaria. Dejé el ramo marchito en el asiento del copiloto y me quedé mirando el reflejo de mi rostro en el retrovisor. Me vi vieja, cansada, pero más que eso, me vi invisible. Pensé en la boda de Pablo y Lorena, aquella noche de lujo y promesas. Yo pagué el salón, la orquesta, las flores que colgaban del techo como en un cuento. Recuerdo cómo la gente la miraba a ella, radiante con su vestido de diseñador y sus joyas nuevas, mientras yo observaba desde una mesa del fondo. Nadie se acercó a darme las gracias. Ni siquiera ellos. Después vino el préstamo para la casa. Solo por unos meses, me dijo Pablo. Pasaron 5 años y nunca devolvió ni un peso. Yo no reclamé. Pensaba que el amor entre madre e hijo no se mide con dinero. Pero ahora, sentada en ese coche, con el corazón hecho trizas, comprendí que a veces el dinero sí revela la verdad. No la económica, sino la emocional. A veces quien más recibe es quien menos valora. Y quien más da es quien menos cuenta. Encendí el motor solo para tener algo que hacer. No tenía ganas de volver a casa, ese lugar lleno de muebles elegantes y recuerdos desordenados. Todo ahí me hablaba de Pablo, la fotografía de su graduación, el sillón donde se sentaba a verme tejer, los platos que elegimos juntos en aquel viaje a Guadalajara. Cada cosa tenía su historia, y ahora todas pesaban como si cargaran culpa. Cerré los ojos y deseé, por primera vez en mi vida, no sentir tanto. El teléfono sonó, pero no lo contesté. No quería escuchar ninguna voz. En su lugar, encendí la radio. Justo sonaba una canción que él solía cantar cuando era niño, desafinado pero feliz. Me quebré. Golpeé el volante con fuerza y lloré sin pudor, con la cara entre las manos. Lloré por mí, por él, por todo lo que di sin que nadie lo notara. Lloré hasta quedarme vacía. Y en ese vacío, lo entendí, no hay mayor castigo que amar sin reciprocidad. Cuando logré calmarme, decidí manejar sin destino. El camino me llevó por calles conocidas, hasta el barrio donde crecí. Pasé frente a la casa vieja de mis padres y me detuve un momento. Ahí fue donde aprendí que el respeto no se compra, que se gana con actos. Y recordé la frase que mi madre me repetía cada vez que la vida la hería: a veces el silencio también educa. Quizás era hora de callar, pero de una forma distinta, con acciones, no con palabras. Regresé al hospital sin saber exactamente para qué. Me estacioné frente a la entrada principal y observé las luces del piso donde estaba mi nieta. Desde ahí podía imaginar la suite, el aroma a jazmín, la decoración de lujo, las cortinas de lino. Todo eso lo había pagado yo, sin que nadie lo supiera. Era irónico que mi dinero siguiera allí dentro, dándoles comodidad, mientras a mí me negaban una silla para sentarme. Pensé en subir, en exigir lo que era mío, pero no lo hice. Aún no. Decidí quedarme dentro del coche, con el aire apagado y el corazón ardiendo. Miré el celular y vi un correo del banco confirmando un pago automático al hospital. La cantidad era alta, demasiado.
Me quedé viendo la pantalla unos segundos, en silencio. Ese dinero era lo último que me quedaba de mis ahorros personales. Lo había guardado para mi vejez, pero lo usé en ellos. Por amor, por ingenuidad, por creer que todavía me necesitaban. Esa noche no dormí. Me quedé despierta imaginando a Lorena en esa cama de hospital, disfrutando de cada lujo que yo había financiado. Y mientras lo hacía, pensé que, tal vez, ese sería mi último regalo para ellos. No porque quisiera seguir dando, sino porque al día siguiente pensaba quitarles algo que jamás esperaban: el control. La madrugada me encontró frente al mismo hospital. No supe en qué momento decidí volver, solo me di cuenta cuando estaba ahí, observando su fachada iluminada como un palacio. Las luces blancas se reflejaban en el pavimento mojado y hacían que todo se viera más frío, más distante. El aire olía a café recién hecho y a desinfectante, una mezcla que me revolvía el estómago. Me quedé dentro del coche unos minutos, con el motor apagado, viendo a la gente entrar y salir sin imaginar lo que yo estaba sintiendo. Nadie notaba a la mujer estacionada frente a las puertas, con la mirada perdida y la vida en pausa. Cuando por fin salí, el viento me golpeó el rostro. Caminé despacio hasta una banca del jardín interior, donde las esculturas metálicas brillaban bajo la lluvia. Todo en ese lugar respiraba elegancia: los senderos de piedra, las fuentes de agua clara, las lámparas de diseño. Yo lo había elegido así. Quería que mi nieta naciera rodeada de belleza, de comodidad, de todo lo que a mí me faltó cuando fui madre. Pero ahora esa misma belleza se me clavaba como una espina. El lujo no sirve de nada cuando te dejan fuera. Me quité el abrigo y lo coloqué sobre el respaldo de la banca. El aire húmedo me caló los huesos, pero el frío no era el problema, era la impotencia. Pensé en Pablo, en su voz distante, en la facilidad con la que me borró de ese momento. Me pregunté si dormiría tranquilo sabiendo que su madre estaba ahí afuera, empapada, esperando una oportunidad que nunca llegaría. La maternidad no te prepara para esto. Nadie te enseña a ser invisible frente a tu propio hijo. El sonido de los pasos sobre el pavimento mojado me distrajo. Una enfermera joven se me acercó con un paraguas transparente. Me reconoció, lo noté por la forma en que bajó la mirada antes de hablarme. «¿Todo bien, señora Álvarez?», preguntó. Asentí con una sonrisa falsa. No quería compasión. Ella dudó un segundo y luego se fue sin insistir. Me quedé viéndola alejarse, su figura se perdió entre las luces del jardín. Esa breve escena me hizo entender algo. Hasta los desconocidos saben cuando alguien está roto. Miré el edificio una vez más. En el 5º piso, una cortina se movió. No sé si fue el viento o si alguien me observaba. Cerré los ojos e imaginé a mi nieta ahí dentro, respirando por primera vez sin saber que su abuela estaba tan cerca. Me dolió no poder cargarla, no poder decirle que algún día entendería que el amor también duele. Quise convencerme de que algún día Pablo se arrepentiría, pero la esperanza ya no me alcanzaba. Saqué mi celular y abrí el correo del banco. La notificación seguía ahí, con los pagos automáticos al hospital. Era una cantidad obscena, suficiente para cubrir semanas de estancia. Moví el dedo sobre la pantalla y, por un instante, pensé en cancelarlo todo. Pero no lo hice. No todavía. Lo cerré y guardé el teléfono, como si estuviera guardando un arma que aún no debía usar. No era venganza lo que sentía. Era algo más denso, más frío. Una calma que venía con la claridad. A lo lejos, el sonido de una ambulancia rompió el silencio. Miré el reloj, las 3:30 de la mañana. Las luces del vestíbulo principal seguían encendidas, y por un momento sentí que ese lugar ya no era un hospital, sino una vitrina donde mi tristeza estaba expuesta. Pensé en irme, pero mis piernas no se movieron. Me quedé ahí, con la lluvia cayendo otra vez, dejando que las gotas me borraran el maquillaje, los miedos y un poco del amor que todavía me quedaba. La madrugada se volvió a amanecer. El cielo empezó a aclarar con tonos dorados, y sentí que algo dentro de mí también se encendía, lento pero firme. Había pasado demasiado tiempo esperando que otros me reconocieran. Ahora entendía que no necesitaba permiso para recuperar mi lugar. No iba a rogar. No iba a llorar frente a nadie. Iba a actuar. La diferencia entre la humillación y la dignidad, lo supe entonces,
está en la decisión de levantarte sin hacer ruido. Caminé hacia el coche con paso seguro, con el cabello pegado al rostro y el corazón latiendo distinto. Abrí la puerta, me senté al volante y antes de encender el motor me vi en el espejo retrovisor. Ya no me reconocí del todo. Había algo nuevo en mis ojos, algo que mezclaba tristeza y determinación. No sabía cómo, pero esa misma noche iba a cambiarlo todo. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, viendo desde la lluvia cómo tu propio hijo te cierra la puerta, ¿qué harías? ¿Esperarías con paciencia o harías algo para que te recordaran? Regresé a casa con el cuerpo empapado y la mente encendida. Todo estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj llenaba la sala. Dejé el abrigo sobre el sofá y encendí la lámpara del comedor. El reflejo en el cristal me mostró un rostro que no recordaba, ojeras marcadas, el cabello pegado a la cara, los ojos rojos. Me preparé un té sin ganas y me senté frente al escritorio, donde siempre revisaba mis cuentas. Encendí la laptop, abrí el correo y ahí estaba, la notificación del banco. Un recordatorio automático, frío, puntual, como si el sistema supiera más de mi vida que mi propio hijo. Leí despacio cada línea. El pago del hospital había sido procesado esa misma madrugada, desde mi cuenta principal. Era una cifra alta, lo suficiente como para cubrir otra semana de lujo. Por un momento pensé en dejarlo así. Después de todo, siempre había hecho lo mismo, resolver, cubrir, pagar. Pero algo dentro de mí se rebeló. Cerré los ojos y recordé las palabras de Pablo, esa frase que me expulsó del día más importante de mi vida. Mi esposa no te quiere aquí. Sentí otra vez el golpe, pero esta vez, junto con el dolor, apareció algo que no había sentido en años: control. Abrí la aplicación del banco y miré mis movimientos. Había trabajado toda mi vida para tener esa estabilidad. Años de guardias nocturnas en el hospital, de comer rápido para volver a los pacientes, de guardar cada bono extra. Mi cuenta era mi orgullo, mi seguridad, mi carta de independencia. Siempre pensé que ese dinero sería para mi vejez, para pagar un viaje o cuidar de mí misma. Nunca imaginé que terminaría sosteniendo el bienestar de quienes me despreciaban. Ver mi saldo me provocó un temblor entre la rabia y la tristeza. Tomé aire y, sin pensarlo demasiado, abrí la opción de suspender pagos automáticos. Mi dedo quedó suspendido sobre la pantalla, temblando. No era solo dinero lo que estaba en juego. Era una vida entera de costumbre, de ceder, de poner a otros antes que a mí. Recordé los consejos de mi madre, su voz firme diciéndome que la dignidad no se ruega. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, dudando. Hasta que lo hice. Presioné confirmar. La pantalla mostró un mensaje corto: operación exitosa. No sentí culpa. Sentí alivio. Apagué la laptop y me quedé mirando la ventana. Afuera seguía lloviendo, pero ahora el sonido era distinto. No era amenaza, era limpieza. Caminé hacia mi habitación y abrí el armario. Toqué uno de mis bolsos favoritos, un regalo que me di cuando cobré mi jubilación. De cuero suave, color vino, con cierre dorado. Lo sostuve un momento y pensé en cómo, incluso en los objetos, hay recuerdos de quienes fuimos. Me di cuenta de que no necesitaba más lujos para sentirme valiosa. Lo que necesitaba era volver a respetarme. Encendí una vela en la sala y me senté junto a ella. El aroma a jazmín me trajo calma, pero también una certeza: no iba a seguir pagando por la comodidad de quienes me negaron. Si mi ausencia dolía, que doliera con realidad. Si me querían lejos, les daría exactamente eso, pero sin mi apoyo. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo cómo el silencio se volvía aliado. La paz no siempre es amable. A veces viene después de romper algo que nunca debió sostenerse. Antes de dormir, revisé el teléfono. Tenía varios mensajes sin leer, ninguno de Pablo. Pensé en escribirle, pero decidí no hacerlo. No quería justificar mis decisiones. Esta vez, el silencio iba a hablar por mí. Guardé el celular en la mesa de noche, apagué la vela y me recosté. La oscuridad de la habitación me envolvió como un abrigo. Sentí un cansancio profundo, pero no de cuerpo, de alma. Dormí con una idea fija en la mente, repetida como un mantra: mañana, todo cambiará.
Desperté con la primera luz del día entrando por las cortinas. Fui a la cocina, preparé café y encendí la radio. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí prisa. El mundo podía seguir girando sin mí un momento. Abrí la ventana, dejé que entrara el aire frío y me prometí algo. No volvería a dejar que el amor se confundiera con su misión. Había pasado toda una vida siendo necesaria. Tal vez era hora de aprender a ser libre. Tomé mi taza y caminé hacia el balcón. Desde ahí podía ver la ciudad despertando, los coches apresurados, la vida que seguía. Y supe que ese era mi nuevo comienzo. No uno planeado, sino uno nacido del dolor. El tipo de comienzo que solo llega cuando por fin te eliges a ti misma. El sol entraba por las cortinas cuando abrí los ojos. No había dormido mucho, pero me sentía extrañamente serena. El reloj marcaba las 7, y el silencio de la casa tenía otro tono. No era vacío, era calma. Me serví una taza de café y me quedé de pie frente a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba envuelta en ese brillo dorado que solo tienen las mañanas después de la tormenta. Había algo diferente en mí. No era fuerza todavía, pero sí decisión. Por primera vez en días, sabía exactamente a dónde quería ir. Elegí mi ropa con cuidado. No para impresionar a nadie, sino para recordarme quién era. Saqué de mi closet una blusa color marfil, un pantalón beige y un abrigo que me acompañó durante años de trabajo. Tomé mi bolso de cuero y mis lentes oscuros. Me miré en el espejo. El reflejo me devolvió una versión de mí misma más firme, más clara. No me vi como una madre rechazada, sino como una mujer que había aprendido a levantarse. Cerré la puerta de casa sin mirar atrás. El trayecto al hospital fue distinto. El tráfico, la gente, los semáforos, todo parecía moverse en cámara lenta. Sentía el aire frío entrar por la ventana entreabierta y el aroma a pan recién horneado de una cafetería cercana. La ciudad seguía su rutina sin saber que, dentro de mí, algo estaba cambiando. Mientras conducía, pensé en Pablo. No con rabia, sino con una mezcla de tristeza y decepción. A veces el amor duele más por lo que calla que por lo que destruye. Al llegar al hospital, estacioné el coche en el mismo lugar de la noche anterior. La fachada blanca brillaba con la luz del sol, y por un momento, todo me pareció irreal. Caminé hacia la entrada principal, donde los guardias ya me conocían. Uno de ellos me saludó con una sonrisa educada. No sabían lo que había pasado. Para ellos, yo seguía siendo la mujer que pagó la suite más cara del piso 5. Esa ironía me acompañó mientras entraba, como un secreto que solo yo entendía. El vestíbulo olía a café y flores frescas. La recepción estaba impecable, con arreglos nuevos y música suave. Todo parecía igual que antes, pero yo no. Crucé el pasillo y subí al ascensor. Mientras las puertas se cerraban, me miré en el espejo interno y respiré hondo. Recordé el clic de aquella puerta cerrándose frente a mí. Esta vez, no me temblaban las manos. No iba a rogar, ni a pedir explicaciones. Iba a mirar de frente lo que quedaba de mi familia. Al llegar al piso 5, el silencio me pareció más pesado. Caminé por el pasillo alfombrado, reconociendo cada cuadro, cada detalle de lujo que yo había pagado. Me detuve frente a la suite. Desde adentro se escuchaban risas suaves, conversaciones apagadas. Cerré los ojos y respiré. No era enojo lo que sentía, era una especie de cansancio digno, una claridad que solo llega después de que te rompen. Toqué la puerta con suavidad. 3 golpes. No hubo respuesta. Esperé unos segundos más y volví a tocar. Esta vez escuché pasos. La voz de Lorena fue la primera en aparecer, seca, cortante. «No abras», dijo. Luego un silencio largo, incómodo. Después, la voz de Pablo, titubeante. «Mamá, ahora no es buen momento». Sonreí sin alegría. No existía un buen momento para una madre que ya no era bienvenida. Me quedé ahí parada, sosteniendo la mirada hacia esa puerta que alguna vez representó esperanza. No insistí. No iba a repetir la escena del día anterior. Di media vuelta y caminé hacia la ventana del pasillo. Desde ahí podía ver parte del jardín, el mismo donde me senté bajo la lluvia. El sol iluminaba las fuentes, y todo parecía tan tranquilo que dolía.
Me quedé observando el reflejo del agua, intentando entender en qué punto el amor se había vuelto distancia. Quizá el amor, cuando no se respeta, se oxida. Y el mío, después de tanto dar, ya no brillaba igual. Entonces escuché un sonido leve desde dentro de la habitación. Era un llanto. Supe que era ella, mi nieta. Esa pequeña voz atravesó las paredes y llegó directo a mi pecho. Cerré los ojos, y por un instante, todo el enojo se desvaneció. No podía verla, pero ya la amaba. Y sin saber cómo, esa certeza me dio una nueva razón para quedarme. No para ellos, sino para ella. Me quedé de pie junto a la ventana del pasillo, fingiendo paciencia. Desde ahí podía ver el movimiento dentro del hospital, enfermeras entrando y saliendo, familiares llevando flores, médicos hablando en voz baja. Todo parecía normal, pero dentro de mí se acumulaba un ruido que no podía callar. No era rabia todavía, era una incomodidad que me quemaba despacio, como si algo en mi interior estuviera por romperse. Miré mi reflejo en el cristal y apenas me reconocí. No era la misma mujer de hace una semana. Algo se había endurecido en mis ojos. Una enfermera pasó cerca y me saludó con discreción. No me sorprendió que bajara la voz al hablar conmigo. Se notaba que sabía lo que había pasado. ¿No la han dejado entrar todavía, señora Álvarez?, preguntó con cautela. Negué con la cabeza, evitando que mi voz temblara. Lo siento, dijo. Todos aquí comentan que usted pagó esa habitación. No supe qué responder. Sentí vergüenza, no por lo que hice, sino por haberlo hecho por personas que ya no me consideraban parte de su vida. Caminé hacia la pequeña cafetería del piso. Pedí un espresso y me senté en una mesa junto a la ventana. Desde ahí veía a los empleados moverse con prisa, pero cada tanto alguien volteaba a mirarme. No sabía si por curiosidad o compasión. La gente percibe el dolor aunque uno lo disimule. Saqué mi billetera para pagar y vi dentro una vieja foto de Pablo cuando era niño. Estaba sonriendo, con las manos llenas de arena. Lo guardé rápido. No podía seguir mirándolo con nostalgia. El aroma del café me recordó los años en que solía preparar el suyo antes de que fuera a la escuela. Siempre decía que cuando creciera me llevaría a conocer París. Nunca fuimos. En su lugar, me trajo aquí, a un hospital donde yo pagué la suite más lujosa y ni siquiera me dejan pasar del pasillo. Qué ironía, pensé, el dinero puede comprar paredes de mármol, pero no respeto. Mientras removía el azúcar con la cucharita, me pregunté si él sabía realmente lo que significaba humillar a su propia madre. Escuché risas detrás de mí. Un grupo de enfermeras hablaba en voz baja, pero alcancé a distinguir mi nombre. Pobre señora, y pensar que ella cubrió todos los gastos. Fingí no escuchar, pero el comentario me atravesó. No era solo vergüenza, era impotencia. Me sentía expuesta, reducida a una historia que se cuenta entre pasillos. Y sin embargo, algo en esas palabras me dio fuerza. Si todos sabían lo que había hecho, tarde o temprano ellos también tendrían que enfrentarlo. Terminé el café y caminé hacia la recepción del piso. Pedí hablar con el administrador, un hombre de traje oscuro y sonrisa profesional que me había atendido semanas atrás, cuando hice la reserva. Me recibió con amabilidad, aunque pude notar en su mirada una ligera incomodidad. Señora Álvarez, qué gusto verla, dijo. ¿Todo bien con el servicio? Respiré hondo antes de responder. El servicio, sí. Las personas, no. Su gesto cambió de inmediato. Entiendo, murmuró. Le pedí una cita privada para el día siguiente. No preguntó para qué. De regreso al pasillo, vi pasar a Pablo. Iba mirando su teléfono, sin notar mi presencia. Sentí un impulso de llamarlo, pero me contuve. No quería hablar desde la rabia, quería hacerlo desde la certeza. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció tras la puerta de la suite. Por un momento me dolió no escuchar su voz. Luego comprendí que su silencio decía más de lo que necesitaba saber. Hay ausencias que gritan. Volví a la ventana. Afuera el sol se estaba ocultando y el cielo tenía un tono naranja que bañaba todo con una luz cálida, engañosa. Pensé en cómo la vida a veces se ve hermosa desde lejos, pero por dentro se está cayendo a pedazos. Me prometí no llorar más.
Ya había derramado demasiadas lágrimas por personas que no lo merecían. Ahora era momento de pensar. Y cuando pienso en serio, siempre termino tomando decisiones que cambian el rumbo de las cosas. Mientras salía del hospital, un guardia me sostuvo la puerta. «Hasta mañana, señora», dijo sin saber que acababa de decir exactamente lo que necesitaba escuchar. Sí, mañana volvería. Pero no como una madre humillada, sino como alguien que por fin recordaba cuánto valía su silencio, su esfuerzo y su nombre. Llegué temprano al hospital. El cielo aún estaba gris y el aire olía a café recién hecho. Caminé por el vestíbulo con paso tranquilo, aunque por dentro todo en mí temblaba. Subí al 5º piso sin mirar a nadie. La recepcionista me saludó con respeto, tal vez porque ya todos sabían quién era yo. No la madre expulsada, sino la mujer que sostenía los pagos de la suite más cara. Cuando el ascensor se abrió, el sonido de mis tacones sobre el piso de mármol resonó como si el edificio entero escuchara mis pensamientos. El administrador me esperaba en una pequeña sala de juntas. Era un espacio elegante, con muebles de madera oscura, una mesa de cristal y una lámpara de diseño. En un rincón, una cafetera emitía ese aroma tibio que siempre me recuerda los años de trabajo en el hospital. «Buenos días, señora Álvarez», dijo él con tono educado. «Gracias por venir, ¿desea algo de beber?». Negué con la cabeza y me senté frente a él. No tenía tiempo para formalidades. Quería decir lo que llevaba días guardando. «Vengo a revisar los gastos del parto de mi nuera», dije sin rodeos. Él asintió, buscando algo en su computadora. «Claro, tenemos registrados los pagos automáticos desde su cuenta. Todo está cubierto por 2 semanas más». Hizo una pausa antes de preguntar, ¿desea continuar con el mismo esquema? Lo miré fijamente. Su voz sonaba profesional, pero detrás había curiosidad. No todos los días una mujer de mi edad llega con esa calma a interrumpir el lujo de otros. «No», respondí. «Deseo cancelarlo». El hombre levantó la vista, sorprendido. «Cancelar», repitió. Asentí. «A partir de hoy no quiero que se cargue un solo peso más a mi cuenta. Y quiero que dejen de usar mi tarjeta de crédito vinculada». Él parpadeó varias veces. Incómodo. «Entiendo. Pero, ¿quiere que los avisemos o prefiere que se enteren por el sistema?». Sonreí con una tranquilidad que me sorprendió. «Prefiero que se enteren como todos, cuando el lujo deja de pagarse». Esa frase salió de mí sin rabia, solo con una claridad que no había tenido en años. El administrador tecleó unos segundos y me pidió que firmara un documento. Lo hice sin dudar. Mi firma se veía firme, limpia, segura. Cuando me devolvió la hoja, la doblé con cuidado y la guardé en mi bolso. «¿Desea una copia?», preguntó. «No la necesito. Me basta con saber que mi decisión ya es oficial». Me agradeció con un gesto cortés, sin saber que acababa de presenciar algo más importante que un trámite bancario, mi propio despertar. Al salir de la sala, el pasillo parecía más luminoso. El ruido del hospital seguía igual, pero yo lo escuchaba distinto. Ya no me dolía ver a las enfermeras que susurraban ni a los familiares que traían flores. Sentía que había recuperado algo que no se compra ni se mendiga. Respeto. No el de los demás, sino el mío. Caminé hacia el elevador despacio, disfrutando cada paso como quien vuelve a reconocerse. Antes de entrar, vi a través del ventanal a Pablo y Lorena. Estaban juntos en la habitación, rodeados de flores y regalos. Lorena reía. Pablo la miraba con orgullo. Por un segundo, una parte de mí quiso volver atrás, tocar la puerta y perdonarlos. Pero la otra parte, la más herida, la más lúcida, me detuvo. No era momento de ternura. Era momento de verdad. Y la verdad, a veces, duele más cuando llega envuelta en silencio. Bajé al lobby y me detuve junto a una fuente decorativa. El agua caía en espirales, creando un sonido suave que me ayudó a respirar. Cerré los ojos y recordé lo que había hecho. Cancelar no era un acto de venganza, sino de dignidad. No era quitarles algo, era devolverme a mí misma. Entendí que hay límites que, cuando se cruzan, no se arreglan con disculpas ni abrazos. Y si mi hijo tenía que aprenderlo por las malas, que así fuera.
Salí del hospital con la cabeza en alto. El sol comenzaba a asomar entre las nubes, y su reflejo dorado cubría los autos estacionados. Caminé despacio, con una paz que no sentía desde hacía años. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez, el futuro no me daba miedo. Porque en el fondo, sabía que esa mañana había recuperado algo que nadie volvería a quitarme: mi poder de decidir. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de hacer justicia sin levantar la voz, ¿lo harías? ¿Serías capaz de quitarle el lujo a quienes te despreciaron, o seguirías pagando para no perder su cariño? Regresé al hospital al día siguiente, más por curiosidad que por intención. Había dormido poco, pero el cansancio no me pesaba. Era como si mi cuerpo supiera que algo estaba por suceder. El aire del vestíbulo tenía ese aroma habitual a flores frescas y café, pero el ambiente era distinto. Se sentía tensión, murmullos, pasos más rápidos de lo normal. Caminé hasta el ascensor sin mirar a nadie, aunque percibí las miradas sobre mí. No me importó. Subí directo al 5º piso, el corazón latiendo con una calma que parecía prestada. Al llegar, supe que algo andaba mal. Las enfermeras se movían con prisa y los tonos de voz eran más altos. Me acerqué al pasillo de las suites privadas, donde siempre reinaba un silencio de hotel caro. Pero esa mañana, el lujo tenía grietas. Desde una de las habitaciones escuché a Lorena gritar: ¿Cómo que la tarjeta fue rechazada? Eso es imposible. Sonreí sin querer. Era la primera vez que su voz me sonaba humana, sin ese tono de superioridad que siempre usaba conmigo. Me quedé a un costado, cerca de un arreglo floral, fingiendo revisar el teléfono. Una enfermera pasó corriendo y, sin querer, dejó caer una carpeta. Me agaché a recogerla y leí de reojo el encabezado: facturación pendiente, suite 502. La habitación de ellos. Me la devolvió nerviosa, evitando mis ojos. Gracias, señora, murmuró. No respondí. No hacía falta. Cada detalle, cada palabra suelta, confirmaba lo que ya sabía. La tormenta que había soltado empezaba a girar. Desde la puerta entreabierta escuché pasos fuertes y el tono alterado de Pablo. Tiene que haber un error. Revisen otra vez. Su voz mezclaba incredulidad y enojo. Luego, un silencio abrupto. Y enseguida, el llanto del bebé. Cerré los ojos. Por un instante sentí culpa, pero se desvaneció rápido. No estaba dañando a una niña, estaba enseñando una lección a los adultos que habían olvidado de dónde venían. Nadie valora el suelo firme hasta que lo pierde. Caminé unos metros más y me senté en una banca del pasillo. Desde ahí veía todo sin ser vista. La enfermera encargada del piso hablaba con otra al oído. Dicen que la cuenta estaba a nombre de la mamá del señor, y la señora la canceló. «¿De veras?», respondió la otra. Con razón el sistema bloqueó los cargos del servicio VIP. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de poder. Así debía sentirse el silencio cuando empieza a hacerse notar. Poco después, vi a Pablo salir. Tenía el cabello despeinado y los ojos llenos de desconcierto. Su bata estaba arrugada, como si no hubiera dormido. Caminó directo hacia la recepción y discutió con alguien. Lo observé sin acercarme. Cada gesto suyo me dolía, pero no podía detenerme. No después de todo lo que soporté. Cuando finalmente me vio, su cuerpo se tensó. Dio un paso hacia mí, pero no dijo nada. Tampoco yo. Fue un instante congelado, el tipo de momento donde las palabras sobran. «¿Tú hiciste esto?», preguntó al fin. Su voz tembló. Lo miré sin apartar la vista. «Yo pagué todo, Pablo. Y también lo cancelé todo». No grité, no lloré. Mi tono fue tranquilo, casi tierno. Él abrió la boca para responder, pero nada salió. Vi cómo bajaba la mirada, como si de pronto entendiera todo lo que no quise decirle. El orgullo se le desmoronó en los hombros. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me hizo sentir pequeña. Me hizo sentir justa. Una enfermera interrumpió la escena. «Señor, necesitamos su autorización para continuar el servicio básico. Si no se resuelve el pago hoy, deberán trasladar a la paciente a otra habitación». Pablo no contestó. Se quedó inmóvil,
con la vista fija en mí. Lorena apareció detrás, su expresión era puro fuego. «¿Qué hiciste, vieja loca?», escupió. Sonreí apenas. «Nada que no me hubieran enseñado ustedes». Luego me di media vuelta. No necesitaba explicar nada más. Caminé hacia el ascensor mientras escuchaba los murmullos detrás. Sabía que esa mañana se escribiría una nueva versión de mí en sus bocas. La madre rencorosa, la que se atrevió a quitarles el lujo. No me importó. La verdadera historia solo la conocíamos 3 personas. Pablo, yo y la conciencia que ahora lo perseguiría. Y esa, pensé mientras las puertas se cerraban, sería mi verdadera venganza. El ascensor se detuvo en el vestíbulo, pero no pude moverme de inmediato. Tenía las manos heladas, como si la tensión me hubiera robado la sangre. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de calmar el temblor. No había planeado ese enfrentamiento, pero sabía que tarde o temprano llegaría. A veces, la vida no pide permiso para ajustar cuentas. Salí del elevador con pasos lentos, y justo cuando pensaba en irme, escuché mi nombre detrás de mí. Era Pablo. Su voz sonaba distinta, cansada, como si hubiera envejecido de un día para otro. «Mamá, espera». Me di la vuelta despacio. Lo vi acercarse con el rostro pálido y los ojos húmedos. En su bata arrugada ya no quedaba rastro del hombre seguro que me había cerrado la puerta días atrás. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó sin rodeos. Lo miré y me di cuenta de que esa pregunta no buscaba una respuesta, sino un perdón que todavía no merecía. «Porque me echaste», respondí tranquila. No hubo dramatismo, solo verdad. «¿Y porque necesitabas recordar quién te enseñó a sostenerte?». Él se pasó una mano por el cabello, nervioso. «No era para tanto», murmuró. Lorena estaba sensible, solo quería evitar problemas. Me reí, pero sin alegría. ¿Evitar problemas? «Pablo, me sacaste del hospital en el nacimiento de tu hija. No quisiste evitar problemas, quisiste evitarme a mí». Bajó la mirada. «Por fin». «Nunca imaginé que fueras capaz de algo así», dijo. «Yo tampoco», contesté. «Hasta que me enseñaron a no subestimarme». Nos quedamos en silencio unos segundos. La gente pasaba a nuestro alrededor, pero sentí que el mundo se había detenido. En su rostro vi la culpa abrirse paso como una grieta. «Mamá, no lo hice con mala intención», insistió. «Ya no me importa la intención, hijo. Lo que duele es la acción». Mi voz tembló apenas, lo suficiente para que entendiera que no había odio, solo una herida que no se curaría fácil. «Yo te enseñé a no humillar a nadie. Pero no te enseñé qué hacer cuando te toca a ti ser el que humilla». Pablo se apoyó en la pared, exhalando largo. «No sé qué decirte». «Entonces no digas nada», respondí. «A veces el silencio dice más». Me miró otra vez, y vi en sus ojos algo que no esperaba: miedo. Miedo de perderme, no físicamente, sino emocionalmente. Supe entonces que por fin estaba entendiendo la magnitud de lo que había hecho. No era el dinero, no era la comodidad, era la traición silenciosa que hiere sin ruido y deja cicatrices invisibles. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó con voz baja. «Nada», dije. «Ya lo hice». «¿Y nosotros?». Dudé un instante. Lo miré con ternura contenida. «Nosotros ya no somos los mismos. Pero si de verdad quieres arreglarlo, empieza por mirar lo que me hiciste sin justificarte». Guardó silencio. Por un momento, pensé que lloraría. En cambio, solo asintió y se fue caminando despacio, con la cabeza agachada. Me quedé sola, viendo cómo se alejaba. El vestíbulo parecía más grande, más vacío. Me senté en uno de los sillones de cuero y me quedé mirando mis manos. Recordé todas las veces que esas mismas manos lo sostuvieron, lo alimentaron, lo defendieron. Y ahora estaban temblando, no de debilidad, sino de cansancio. Ser madre, pensé, es dar tanto que a veces te quedas vacía sin darte cuenta. Y cuando por fin te das cuenta, ya nadie lo nota. Un grupo de enfermeras pasó junto a mí. Escuché una de ellas decir en voz baja: «Al final, siempre los hijos regresan». No respondí, pero esa frase me quedó resonando.
¿Regresan por amor o por culpa? ¿Por arrepentimiento o por necesidad? No tenía respuestas. Lo único que sabía era que, por primera vez, Pablo me había mirado de verdad. No como su madre, sino como una persona con límites. Antes de irme, me detuve frente a la entrada del hospital. El aire afuera era cálido, el cielo azul. Caminé despacio hacia el estacionamiento, sintiendo una mezcla rara de tristeza y alivio. Ya no tenía lágrimas. Solo una calma que no conocía. Tal vez, al final, eso era crecer, dejar de esperar disculpas y aprender a vivir con lo que se rompe. Sabía que ese momento iba a llegar. No hacía falta adivinarlo, se sentía en el aire, en los murmullos de los pasillos, en las miradas que me seguían desde que crucé la recepción. Subí al 5º piso con el corazón sereno, pero las manos frías. Al llegar, la puerta de la habitación estaba abierta y la voz de Lorena se escuchaba clara, afilada como un cuchillo. No pienso quedarme aquí si no arreglan esto, Pablo. No voy a pasar vergüenzas por culpa de tu madre. Sus palabras resonaron por el pasillo. Entré sin anunciarme. Ella giró al verme y la expresión en su cara valió cada lágrima que había derramado. ¿De qué hablas, Lorena?, pregunté, sosteniendo su mirada. Estaba pálida, envuelta en una bata blanca que parecía demasiado elegante para un hospital. A su alrededor, las flores que yo había mandado comprar seguían frescas, los globos plateados todavía flotaban. El contraste entre su comodidad y mi presencia era tan evidente que el silencio se volvió incómodo. Pablo estaba junto a la ventana, con la bebé dormida en brazos. Me miró como quien no sabe de qué lado ponerse. «Mamá, tal vez no deberías estar aquí», empezó a decir. «Ya cállate», lo interrumpí sin levantar la voz. «Estoy aquí porque quiero, no porque me dejes». Lorena se cruzó de brazos. «No tienes derecho a irrumpir así. Este no es tu lugar». Caminé hacia ella despacio, sin apartar la vista. «No te preocupes, no vine a robarte el protagonismo, ya tienes suficiente». La vi tensarse. «Solo vine a decirte algo, frente a mi hijo, frente a esta niña que algún día sabrá quién soy». Pablo intentó intervenir, pero levanté la mano. «Tú escucha, porque esto también es para ti». Mis palabras sonaron firmes, y por primera vez, él obedeció sin discutir. «Durante años creí que ayudar era una forma de amor», continué. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Pagué sus viajes, su casa, sus caprichos, sin pedir nada a cambio. Pensé que cuando llegara este día me dejarían compartirlo. Pero me equivoqué. No les bastó con mi dinero ni con mi cariño, también quisieron mi silencio. Lorena apretó la mandíbula. «Nadie te pidió nada». «No», respondí, «pero bien que lo aceptaron». La tensión en la habitación se podía cortar con un hilo. Pablo me observaba, inmóvil, como si viera a otra mujer. «¿Qué ganas con todo esto, Carmen? Humillarme», dijo Lorena. «No, solo quiero que me escuches. No vine a reclamar, vine a devolverles el espejo. Mírate, rodeada de lujos que no pagaste, de comodidades que creí merecías. Y aún así, lo único que sabes hacer es señalar. ¿Sabes qué es lo triste? Que ni siquiera entiendes lo que significa respeto». Su rostro cambió, esa máscara de control se quebró apenas un segundo. Pero fue suficiente. Pablo dio un paso hacia mí. «Mamá, ya, no más». Lo miré con una calma que no fingía. «No, hijo. Esto es necesario. Porque no solo se trata de dinero, se trata de memoria. Algún día tu hija crecerá, y cuando te pregunte por su abuela, quiero que sepas qué decirle. Que sepa que su abuela estuvo aquí, aunque la echaran». Lorena bajó la mirada. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el leve sonido del monitor cardíaco y la respiración de la bebé. Me acerqué a la cuna. La niña dormía, envuelta en una manta rosa. Le acaricié la mejilla con la punta de los dedos. «Perdóname»,
Pequeña, susurré. No por lo que hice, sino por lo que tu padre permitió. Detrás de mí, Lorena suspiró, pero no se atrevió a hablar. Cuando volví a mirarla, su arrogancia había desaparecido. En su lugar quedaba una mujer confundida, vulnerable, sin la coraza del orgullo. Te juro que no era mi intención excluirte, dijo en voz baja. Solo quería que todo saliera bien. Sonreí con tristeza. Todo salió perfecto, Lorena. El problema es que confundiste perfección con amor. Caminé hacia la puerta. Pablo me siguió con la mirada, sin moverse. ¿Te vas?, preguntó. Sí, respondí. Porque ya dije lo que tenía que decir. Ahora el silencio les pertenece. Salí de la habitación sin mirar atrás. Al cruzar el pasillo, sentí que el peso que había cargado por días comenzaba a disolverse. No había ganado nada, pero tampoco había perdido. Lo único que tenía ahora era la verdad, y a veces eso basta para empezar de nuevo. No regresé al hospital por orgullo, sino por instinto. Había pasado una noche entera sin dormir, escuchando el eco de mis propias palabras. Al amanecer, algo dentro de mí me dijo que debía volver. No para hablar con nadie, ni para aclarar nada, sino para verla. A la niña. La única persona que no me debía explicaciones. Me puse un vestido sencillo, tomé un suéter ligero y caminé hasta la parada del autobús. El trayecto fue lento, como si el tiempo quisiera darme la oportunidad de respirar antes de enfrentar lo inevitable. Cuando llegué, el guardia de la entrada me saludó con una sonrisa. Ya me conocía, claro. Esa familiaridad me dio cierta paz. Subí al 5.º piso con el corazón apretado. El pasillo estaba silencioso, y por primera vez no me miraron con curiosidad ni lástima. Quizá la tormenta del día anterior había dejado espacio para la calma. Frente a la habitación, respiré profundo. No sabía si Pablo o Lorena me permitirían entrar, pero no podía seguir evitándolo. Toqué la puerta con suavidad. Fue Pablo quien abrió. No dijo nada, solo me miró. En sus ojos ya no había reproche, solo cansancio. Se hizo a un lado y me dejó pasar. El olor a flores frescas llenaba la habitación. La luz del mediodía entraba por la ventana grande, iluminando todo con un brillo suave. Vi la cuna junto a la cama y el pequeño cuerpo envuelto en una manta rosa. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, como si cualquier sonido pudiera romper el momento. Lorena estaba recostada, con la mirada perdida. No habló, pero tampoco me detuvo. Era suficiente. Me incliné sobre la cuna y la vi por primera vez. Tan pequeña. Su piel era tan clara que parecía luz. Tenía las manos cerradas y los labios fruncidos, como si soñara con algo dulce. Sentí que el mundo se detenía. Llorar no fue una decisión, fue un reflejo. Las lágrimas me caían sin permiso, tibias, silenciosas. «Hola, mi niña», susurré. «Soy yo, tu abuela». La palabra abuela me tembló en los labios. Era como pronunciar algo sagrado. Perdóname si tardé en llegar. Tuve que aprender a que mi amor también merece respeto. La toqué con la punta de los dedos, apenas, como si temiera quebrarla. Ella movió una mano y rozó la mía. Fue tan breve, tan real, que sentí que el corazón se me abría. Pablo se acercó en silencio. «Mamá», dijo despacio. «Gracias por venir». No lo miré. No podía. Si lo hacía, tal vez me quebraba de nuevo. «No vine por ustedes», respondí. «Vine por ella». Lorena giró el rostro hacia la ventana. Por un instante pensé que volvería a echarme, pero no lo hizo. Su silencio fue el primer gesto de respeto que me dio en meses. Y aunque no pidió disculpas, comprendí que a veces el silencio también sana. Me senté en una silla junto a la cuna. No dije nada más. Solo la observé respirar, con esa calma que solo tienen los recién nacidos. En su rostro encontré algo que había olvidado: esperanza. Esa pequeña no sabía de orgullo ni de rencores. Solo sabía de amor, puro, simple. Y mientras la miraba dormir, supe que ella era el motivo por el que debía seguir de pie. No por revancha, sino por legado. Cuando me levanté para irme, Pablo me tocó el brazo.
¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó. Su voz sonaba sincera, pero el daño aún dolía demasiado. No lo sé, hijo. A veces el perdón necesita silencio antes que palabras. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, sabiendo que algo en esa habitación había cambiado para siempre. No solo entre ellos y yo, sino dentro de mí. Al salir, sentí el aire tibio del pasillo y, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin dolor. No sabía qué pasaría después, pero tenía claro algo. Ya no era la misma mujer que había llegado a ese hospital. Ahora era una abuela que había recuperado su lugar, no porque se lo dieran, sino porque lo tomó. ¿Y tú? Si hubieras sido expulsada del momento más importante de tu familia, ¿tendrías el valor de regresar? ¿O preferirías quedarte con el orgullo antes que con el perdón? Pasaron 2 días después de aquel encuentro con mi nieta. No volví al hospital. No quería parecer necesitada ni débil. En lugar de eso, intenté llenar el vacío con tareas pequeñas. Regar las plantas del jardín, ordenar los cajones, limpiar el polvo de los marcos con fotos antiguas. Todo lo hacía en silencio, sin música ni televisión. Me costaba concentrarme. Cada cosa en la casa me recordaba a él. Su risa de niño, sus zapatos tirados en la entrada, su voz diciéndome «ya llegué». A veces me preguntaba si todavía quedaba algo de ese hijo en el hombre que me había echado. Esa mañana, mientras preparaba café, escuché que tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Abrí y ahí estaba Pablo, con los ojos hundidos y una expresión que no le conocía. No llevaba flores ni excusas, solo las manos vacías y el rostro lleno de culpa. «Mamá, podemos hablar», dijo. No respondí, simplemente di un paso a un lado para dejarlo pasar. Caminó por la sala mirando alrededor, como si reconociera un lugar que ya no le pertenecía. Se detuvo frente al sillón donde solíamos sentarnos a ver películas. «Todo sigue igual», murmuró. «No», contesté, «tú lo cambiaste todo». Nos sentamos frente a frente. El silencio se estiró hasta volverse incómodo. Pablo respiró hondo antes de hablar. «No sé cómo empezar. Todo lo que te diga sonará vacío». Lo observé en silencio, esperando algo más. «No debí tratarte así, mamá. No debí dejar que Lorena decidiera por mí». Me quedé quieta. Su voz temblaba, pero su mirada era sincera. Tenía miedo de quedar mal, de que ella se sintiera incómoda. Y en ese intento de protegerla, te fallé. Sus palabras me dolieron más que cualquier grito. Porque detrás de ellas había arrepentimiento, pero también torpeza. Yo no necesitaba protección, le dije. Solo respeto. Tú no me hiciste daño por obedecerla, sino por olvidarte de quién eras. Ese día no vi a mi hijo, vi a un hombre que prefirió quedar bien antes que hacer lo correcto. Él bajó la cabeza. Lo sé, murmuró. Y no hay forma de borrar eso. Pero quiero intentar repararlo. Me crucé de brazos, intentando mantenerme firme. No se repara algo así con palabras, Pablo. La confianza, una vez rota, se reconstruye con actos. Pablo asintió y sacó de su chaqueta un sobre. Lo colocó sobre la mesa. Vendí el auto, dijo. Quiero devolverte el dinero que gastaste en el parto. Lo miré, sorprendida. No necesito tu dinero. No es por dinero, insistió. Es para demostrarte que lo entiendo. Que sé lo que hiciste por nosotros. Abrí el sobre y vi los billetes cuidadosamente ordenados. Sentí un nudo en la garganta. No porque me los diera, sino porque por fin comprendía el valor de lo que había perdido. Tu hija te necesita, dije. Más que a mí. Él asintió, mordiéndose el labio. Lo sé. Pero también quiero que sepa quién eres tú. No quiero que crezca creyendo que su abuela es una desconocida. Sus palabras me ablandaron, pero no del todo. Eso depende de su madre, respondí. Y de ti. Voy a hablar con Lorena, prometió. Lo miré a los ojos, buscando mentira o lástima, y no encontré ninguna. Tal vez por primera vez, hablaba como el hombre que crié. Nos quedamos callados un momento. El reloj de pared marcaba el ritmo de esa conversación que había tardado demasiado en llegar. Pablo me tomó la mano, con cautela,
como si temiera que yo la apartara. No quiero perderte, mamá. Sus dedos estaban fríos. Los apreté con suavidad. Ya me perdiste una vez. Lo importante es que no lo repitas. Nos quedamos así, sin más palabras. Era un comienzo frágil, pero al menos era uno. Antes de irse, se detuvo en la puerta. ¿Puedo venir mañana con la bebé?, preguntó. Sonreí apenas. Si es tu decisión, no la de ella, sí. Asintió y se marchó, cerrando la puerta con cuidado. Me quedé sola, con el sobre la mesa y el aroma del café enfriándose. No sabía si podía perdonarlo todavía, pero su intento había abierto una grieta en mi enojo. Y a veces, una grieta es suficiente para que entre la luz. Esa noche, antes de dormir, miré el dinero otra vez. No lo guardé. Lo dejé ahí, sobre la mesa, como símbolo de algo más grande, no del pago, sino del reconocimiento. Tal vez el amor, después de todo, no se mide en lo que das, sino en lo que el otro finalmente ve. Pablo cumplió su promesa. A la mañana siguiente llegó a casa con la bebé en brazos. Me quedé inmóvil al verlo en la puerta. No lo esperaba tan pronto. Su presencia, sin avisar, fue como un golpe suave que me obligó a reaccionar. «Pasa», le dije. Traía una sonrisa nerviosa, esa que siempre mostraba cuando no sabía cómo empezar. La niña dormía profundamente, envuelta en la misma manta rosa que recordaba. La puse en mis brazos con cuidado. Su calor era tan ligero que me temblaron las manos. Fue como sostener el perdón antes de merecerlo. «Lorena quiere hablar contigo», dijo él. Lo miré sin entender. «¿Aquí?», pregunté. «No, en el hospital. Todavía está allá unos días más. Dijo que quiere aclarar las cosas». Asentí, sin responder de inmediato. No sabía qué pensar. Después de todo lo que había pasado, esa invitación sonaba más a reto que a reconciliación. Pero algo en la mirada de Pablo me hizo aceptar. Quizá no por ella, sino por mí. No podía seguir arrastrando ese silencio que pesaba más que el orgullo. Llegué al hospital poco antes del mediodía. La habitación estaba más tranquila que otras veces. Sin flores nuevas, sin visitas, sin ese aire de ostentación. Lorena estaba sentada junto a la ventana, con el cabello recogido y el rostro pálido. No traía maquillaje, y por primera vez vi a la mujer detrás del personaje. Me saludó con un gesto apenas visible. «Gracias por venir», dijo. Su voz era baja, cansada. No sonaba como una orden ni como una excusa. Sonaba humana. Me senté frente a ella, sin hablar. Había tanto que decir que lo mejor era no empezar todavía. Ella miró por la ventana antes de volver a mí. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, Carmen, pero necesito explicarte». «No tienes que hacerlo», respondí. «Ya sé lo que hiciste». «No, no lo sabes», insistió. «Cuando te pedí que no entraras aquel día, no era por ti. Era por mí. Tenía miedo». Esa confesión me descolocó. «¿Miedo de qué?», pregunté. «De no ser suficiente», murmuró. «De que Pablo te mirara con más amor que a mí». Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Nunca lo imaginé así. Siempre pensé que su rechazo era desprecio, no inseguridad. «No vine a competir contigo, Lorena», dije despacio. «Solo quería estar cerca de mi nieta». Ella asintió, con lágrimas contenidas. «Lo sé. Pero yo siempre sentí que no encajaba. Tú sabes hacerlo todo, cuidar, organizar, sostener. Y yo ni siquiera sabía cómo ser madre sin sentirme juzgada». La escuché sin interrumpir. Su voz temblaba, y por primera vez, no me provocó rabia. Me provocó compasión. «El día que llegaste al hospital, me sentí invadida», continuó. «No por tu culpa, sino por mi inseguridad. Pero cuando te vi afuera, empapada, me dio vergüenza. Quise salir, pero Pablo me detuvo. Dijo que era mejor así». Me dolió escucharlo, pero no me sorprendió. «Él siempre creyó que protegerte significaba alejarme», dije. Y en ese intento, terminó hiriendo a las dos. Lorena bajó la cabeza.
Tienes razón. No supe manejarlo. Me equivoqué. Nos quedamos en silencio. La bebé dormía en su cuna, ajena a todo. En la habitación solo se escuchaba el sonido constante del monitor. Miré a Lorena y vi a una mujer rota, no por maldad, sino por miedo. Y entendí que el rencor no podía sostenerse frente a la fragilidad. Me levanté y caminé hacia la cuna. No te odio, Lorena, dije. Pero tampoco puedo olvidar tan fácil. Ella asintió sin levantar la mirada. No te pido eso. Solo que me des la oportunidad de hacerlo diferente. Pablo entró unos minutos después. Nos encontró sentadas una frente a la otra, sin lágrimas, sin gritos. Nos miró confundido. ¿Todo bien?, preguntó. Aún no, respondí, pero ya no está mal. Se acercó, tomó la mano de su esposa y me miró con una mezcla de alivio y esperanza. Gracias, mamá. No contesté. Solo acaricié la cabeza de mi nieta, pensando en lo extraño que es el perdón. A veces llega cuando menos lo planeas, y se siente como un suspiro que no sabías que estabas conteniendo. Cuando salí de la habitación, el pasillo me pareció más liviano. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, había espacio para respirar. Caminé hacia el ascensor con una certeza simple. Los corazones más duros también se quiebran, y cuando eso pasa, la verdad se cuela por las grietas. El hospital olía diferente ese día. Menos flores, menos ruido. Como si el aire también necesitara un descanso después de tanta tensión. Llegué temprano, sin avisar. Pablo y Lorena me habían pedido que regresara, que querían mostrarme algo. No sabía qué esperar. Caminé por el pasillo despacio, reconociendo los rostros de las enfermeras que ahora me saludaban con una amabilidad distinta. Ya no había lástima en sus miradas, había respeto. Tal vez porque, de alguna forma, la historia había cambiado de voz. Al entrar en la habitación, vi a Pablo de pie, sosteniendo unos papeles. Lorena estaba en la cama, con la bebé dormida sobre su pecho. «Mamá», dijo él apenas me vio. «Quiero que leas esto». Dudé, pero tomé los documentos. Era la factura completa del parto, habitación, atención médica, servicios adicionales, todo. En la parte inferior, mi nombre figuraba en letras grandes. Titular: Carmen Álvarez de Torres. Sentí un nudo en la garganta. «Esto», murmuré. «Esto lo pagué yo». Pablo asintió. «Sí». «Y nunca lo dijiste». Me senté despacio. El papel temblaba entre mis manos. No era por el dinero, era por lo que significaba. «No lo dije porque el amor no se presume, hijo», respondí. «Se demuestra». Lorena bajó la mirada. «Siempre creí que querías controlarlo todo», dijo con voz baja. «Y ahora me doy cuenta de que solo querías cuidar». La escuché sin interrumpirla. No necesitaba disculpas. Solo quería que entendieran. A veces cuidar también cansa, Lorena. Y cuando nadie lo nota, ese cansancio se vuelve tristeza. Pablo dejó los papeles sobre la mesa. «No sé cómo compensarte», dijo. «No tienes que hacerlo», respondí. «Ya entendí que el cariño no se compra, se aprende». Él se acercó y me abrazó, con una fuerza que no recordaba desde que era niño. «Te fallé, mamá», susurró. «Sí», contesté sin suavizarlo, «pero todavía puedes hacerlo bien». Sentí su respiración entrecortada en mi hombro y comprendí que, en ese abrazo, había más arrepentimiento que palabras. Lorena se levantó despacio, acercándose con la bebé en brazos. «¿Quieres cargarla?», preguntó. La miré sorprendida. No era una invitación cualquiera, era una entrega. Tomé a la niña con cuidado y la sostuve contra mi pecho. Su calor se extendió hasta mi alma. «Hola, mi amor», susurré. «Sabes. Todo esto fue por ti. Porque mereces nacer en un mundo donde el respeto no dependa del orgullo». La bebé se movió, como si entendiera. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve que contener las lágrimas. El silencio en la habitación era distinto ahora. No incómodo, sino necesario. Cada uno de nosotros estaba procesando lo que significaba ese momento. Pablo caminó hacia la ventana,
respirando hondo. A veces uno no ve lo esencial hasta que se le quita, dijo. Y tú fuiste lo esencial, mamá. Lo miré, y en sus ojos ya no había distancia. Había reconocimiento. Tal vez eso era lo que había estado esperando todo este tiempo. No un gracias, sino ser vista. Una enfermera entró discretamente para revisar el monitor. Al notar el ambiente, se detuvo. Perdón, no quise interrumpir. Sonreí. No interrumpe nada, al contrario. Ella asintió y dejó sobre la mesa un sobre cerrado. El director pidió que se lo entregara, señora Álvarez. Es una copia del documento que firmó. Lo abrí y encontré una nota escrita a mano. Gracias por recordarnos que el amor también es decisión. Sonreí sin poder evitarlo. Mientras guardaba el sobre en mi bolso, miré a mi hijo y a mi nuera. Ya no veía enemigos, veía dos personas intentando reparar lo que rompieron. Esto no borra lo que pasó, dije. Pero sí demuestra que todavía hay algo que vale la pena salvar. Lorena asintió. Gracias por no rendirte con nosotros. Me limité a acariciar la cabeza de la niña. No lo hice por ustedes, respondí. Lo hice por ella. Porque merece una familia que aprenda del amor, no del silencio. Salí de la habitación con el corazón ligero. En el pasillo, las luces parecían más suaves. Tal vez el hospital no había cambiado, pero yo sí. Caminé hacia el ascensor con la sensación de que algo en mí se había cerrado, no por olvido, sino por paz. Y al apretar el botón de bajada, me descubrí sonriendo. No por victoria, sino por dignidad. ¿Y tú? Cuando alguien te humilla y después reconoce su error, ¿crees que vale la pena perdonar? ¿O hay heridas que solo se curan con distancia? Desperté temprano, antes del amanecer. El silencio en la casa era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj del pasillo. Me quedé unos minutos mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. No sentía rabia ni tristeza, solo una calma extraña, de esas que llegan cuando ya no queda nada por reclamar. Me levanté, abrí las cortinas y dejé que la luz gris de la mañana entrara en la habitación. Afuera, la ciudad todavía dormía. Preparé café y encendí la radio, sin prestar atención a lo que decían las noticias. Ese olor a café me recordó que seguía viva y que eso ya era suficiente. En la mesa, todavía estaba el sobre que me habían dado en el hospital. Lo abrí otra vez, solo para leer la nota una vez más. El amor también es decisión. No sé quién la escribió, pero la frase se me había quedado grabada. La repetí en voz baja, saboreando cada palabra. Sí, amar también era decidir cuándo quedarse y cuándo soltar. Durante años pensé que el amor de madre era incondicional, que no importaba cuánto doliera. Pero ahora entendía que incluso el amor necesita límites. Cuidar también significa aprender a protegerte de quien no sabe valorarte. Pasé la mañana ordenando los cajones del escritorio. Entre papeles viejos encontré cartas de Pablo cuando era niño, dibujos mal hechos donde me escribía «Te amo, mamá». Las guardé con cuidado, sin lágrimas. No quería borrar el pasado, solo ponerlo en su lugar. Cada etapa de la vida tiene su versión de amor, y yo había vivido muchas. Me di cuenta de que no había perdido un hijo, había ganado una versión más honesta de él, aunque esa honestidad me hubiera dolido. A media mañana, Pablo me llamó. «¿Cómo amaneciste?», preguntó. «Tranquila», respondí. «¿Y tú?» «Pensando mucho», dijo. «Lorena también. Quiere invitarte a comer, a un restaurante nuevo cerca del hospital». Dudé unos segundos. «No sé si estoy lista», confesé. «No tienes que estarlo», respondió. «Solo ven, sin expectativas». Su tono era suave, diferente. Lo conocía bien, hablaba como cuando era niño y quería disculparse sin saber cómo hacerlo. Sonreí. «Está bien». «Pero tú escoges el vino». Horas después, llegué al restaurante. Era un lugar pequeño, elegante, con paredes de ladrillo y ventanales amplios. Olía a pan tostado y a perfume caro. Pablo y Lorena ya estaban ahí, con la bebé dormida en su carriola. Me saludaron con una calidez que no fingían. Nos sentamos y, por primera vez en mucho tiempo, la conversación fluyó sin tensión.
Hablamos de cosas simples: la comida, el clima, los planes de la niña. Era como si, después de tanto ruido, el silencio finalmente nos hubiera dejado escucharnos. En un momento, Pablo levantó la copa. Por los comienzos difíciles, dijo. Y por las segundas oportunidades. Brindamos. No con euforia, sino con gratitud. Lorena me miró con timidez. Gracias por venir, Carmen. Sé que no era fácil. Nada que valga la pena lo es, respondí. Sonrió, y en su sonrisa había algo nuevo: humildad. No éramos amigas, tal vez nunca lo seríamos, pero al menos ahora había respeto, y eso bastaba. Cuando el postre llegó, Pablo sacó una pequeña caja. Queríamos darte esto, dijo. Dentro había un colgante de oro sencillo con una piedra rosada en el centro. Por tu nieta, explicó. Para que recuerdes que ella es la razón de todo. Lo tomé entre mis dedos y sentí el peso justo, ni ostentoso ni vacío. Gracias, dije. Pero no necesito recordarlo. Ella ya vive aquí. Toqué mi pecho. Lorena se limpió una lágrima antes de decir algo. Prometo que no volverás a sentirte fuera. Al salir del restaurante, el cielo se había vuelto dorado. Caminamos juntos unos metros. Pablo empujaba la carriola y yo caminaba a su lado. En silencio, observé cómo el viento movía el cabello de la niña. Pensé en todo lo que costó llegar hasta ahí, los días de llanto, el orgullo, el miedo. Y entendí que el perdón no se trata de olvidar, sino de decidir qué historia quieres seguir contando. Yo ya había elegido. La mía no sería la de una madre rechazada, sino la de una mujer que aprendió a recuperar su voz. Esa noche, antes de dormir, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara. La casa ya no se sentía vacía, se sentía mía. Encendí una vela en la mesa del comedor, no como ritual, sino como símbolo. Cerré los ojos y recordé el rostro de mi nieta, su respiración suave, su calor. Gracias, murmuré. No supe si se lo decía a la vida, a mí o a ella. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo sentí sincero. La tarde cayó despacio, como si el sol también quisiera quedarse a mirar. Subí a la terraza del hospital, esa misma donde había esperado tantas veces entre lágrimas y silencio. Ahora todo era distinto. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Las luces cálidas iluminaban el espacio, reflejándose en los ventanales de la ciudad que se extendía frente a mí. Era una vista majestuosa, los edificios dorados por el atardecer, el cielo pintado de naranja y violeta, y esa sensación de cierre que solo llega cuando el dolor por fin tiene sentido. Escuché pasos detrás de mí. Pablo apareció con la bebé en brazos, seguido por Lorena. No dijeron nada al principio. Solo se quedaron ahí, observando el horizonte conmigo. Pensé que te habías ido, dijo él. Casi lo hice, respondí, sin apartar la mirada del cielo. Pero hay momentos que una no debe abandonar, aunque duelan. Lorena se acercó un poco más, sosteniendo el brazo de Pablo. Queríamos despedirnos contigo aquí. Este lugar fue donde empezó todo. Asentí. Era cierto. Y también era justo que ahí terminara. Pablo me pasó a la niña. Su calor se mezcló con el aire fresco. Ella abrió los ojos apenas un segundo, lo suficiente para que mi corazón volviera a encenderse. ¿Sabes?, le susurré. Te esperé tanto, sin saber que al esperarte también me estaba encontrando. La bebé sonrió en sueños, y por un instante, todo el dolor del pasado pareció derretirse entre sus dedos diminutos. La sostuve un poco más fuerte, no con miedo, sino con amor sereno. Ese amor que ya no necesita ser probado. Lorena se acercó despacio. Gracias por no rendirte con nosotros, dijo. No fue fácil verte como enemiga, pero ahora entiendo que tú solo querías pertenecer. Sus palabras no fueron suaves, pero sí sinceras. No te guardo rencor, le respondí, porque aprendí que el rencor solo te ata al dolor. Ella asintió, y por primera vez, me abrazó. Un abrazo torpe, breve, pero real. No era cariño todavía, era humanidad. Y eso ya era mucho más de lo que teníamos antes. Pablo, con la voz quebrada, rompió el silencio. Mamá,
Gracias por enseñarme lo que el orgullo me impidió ver. Lo miré y sonreí. Hijo, no hay escuela que te enseñe lo que la vida te obliga a entender. Y a veces, la lección llega cuando más duele. Nos quedamos los tres mirando la ciudad. El viento movía suavemente las cortinas de la terraza y la música lejana de un piano llegaba desde el lobby. Parecía una escena escrita por el destino, pero era solo la vida haciendo su propio cierre. La enfermera que solía verme en los pasillos pasó con una bandeja. Al verme, sonrió. Qué gusto verla así, señora Álvarez. Le devolví la sonrisa. Gracias. Esta vez sí vine a despedirme bien. Ella asintió y se fue sin decir más. Me quedé contemplando la panorámica una vez más. Pensé en la puerta cerrada, en la lluvia, en las noches de soledad. Todo eso me había traído aquí. A este momento. A esta calma. Pablo colocó su mano sobre mi hombro. Mamá, dijo con un tono que me devolvió a los años en que era un niño buscando consuelo. Sí, respondí. Gracias por no rendirte, repitió. Lo miré, y sin poder evitarlo, lo abracé. Ya no era un hijo que necesitaba aprobación, ni yo una madre buscando reconocimiento. Éramos dos personas reconciliadas con su historia. La bebé, entre nosotros, dormía tranquila, como si entendiera que el círculo por fin se había cerrado. El sol desapareció detrás de los edificios. Encendieron las luces de la terraza, bañando todo con un resplandor dorado. El viento movía las hojas de las plantas y una sensación de paz me recorrió el cuerpo. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, dije mirando a Pablo. Que a pesar de todo, seguimos aquí. Y eso, hijo, también es amor. Él asintió en silencio, con los ojos brillantes. Mientras bajábamos juntos, miré por última vez el cielo que se apagaba. No había triunfo ni derrota, solo verdad. Había tardado mucho en entenderlo, pero por fin lo sabía. La dignidad no se grita, se vive. Y la vida, aunque duela, siempre te devuelve el lugar que mereces. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así responderle con dignidad? ¿Y si hoy te sientes como yo me sentí alguna vez, rechazada, olvidada o puesta a un lado por quienes más amabas? Quiero que sepas algo desde lo más profundo de mi corazón. Tú sigues teniendo valor. No importa quién haya cerrado la puerta, no importa quién te haya dicho que ya no perteneces. Porque tú sí perteneces. Eres raíz. Eres memoria. Eres la historia que sostiene a los que hoy caminan con pasos más seguros gracias a ti. A veces, la vida duele no por lo que perdemos, sino por lo que dimos sin que lo notaran. Pero aunque nadie lo diga, tu entrega dejó huellas. Cada comida servida, cada noche sin dormir, cada lágrima que limpiaste en silencio, todo eso cuenta. Y aunque el agradecimiento no siempre llega cuando lo mereces, llega cuando más lo necesitas. Así que no te apagues. No permitas que la soledad o la ingratitud te hagan dudar de quién eres. No eres un estorbo. No eres un error. Eres amor en su forma más pura, el que no se rinde aunque duela. El que sigue creyendo, aunque lo hayan hecho esperar. Y si alguna vez te expulsaron de un lugar donde merecías estar, recuerda esto. No fue porque no valieras, sino porque algunos todavía no saben mirar el amor sin sentirse pequeños ante él. Tu dignidad es tu corona. Tu paz, tu victoria. Cuando aprendes a ocupar tu propio espacio con serenidad, sin pedir permiso, el mundo cambia. Y, a veces, hasta quienes te hirieron terminan buscando cobijo en tu presencia. Porque tú, mujer de alma grande, ya diste tanto que mereces descansar en el respeto. Mírate, sigues aquí, de pie, con el corazón cansado pero todavía hermoso. No todos tienen esa fuerza. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos. Porque la vida aún guarda momentos de ternura, perdón y segundas oportunidades. Y mientras tengas voz, tu historia todavía puede inspirar a alguien más. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que vivió una madre cuando su propio hijo le tiró la maleta a la calle y le gritó que su suegra dormiría en su lugar. Ella no suplicó, no se defendió, pero lo que hizo después cambió su vida para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi hijo me tiró la maleta a la calle y gritó, mi suegra duerme aquí, tú no.
Porque el final es algo que te va a estremecer. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.